Java es un lenguaje de programación principalmente orientado a objetos creado por la empresa Sun Microsystems en 1995 gracias al desarrollador James Gosling. Esta es inspirada principalmente en el lenguaje de programación C++ y hoy en día es uno de los lenguajes de programación líderes en el mercado por la realización de servicios y aplicaciones para la solución de problemas y nuestra vida diaria. Es por ello que hoy hablaremos un poco sobre este lenguaje de programación, pero antes debemos entender qué es un lenguaje de programación para poder continuar con nuestra explicación. Hola, ¿qué tal, profesor? Yo soy Ortega Villegas Alan y con mi compañero Bruno Montalvo nosotros venimos a exponer sobre la semana 1 y hacer el video que se nos solicitó sobre fundamentos de programación. Bueno, pues para empezar tenemos que decir qué es la programación, ¿no? Bueno, pues la programación es el proceso de diseñar, crear, estructurar, codificar, probar y depurar y mantener el código informático para crear así a su vez software y aplicaciones. Bueno, pues este consiste en crear instrucciones que le ayuden a la computadora a cómo realizar una tarea o a cómo realizar un problema. Y ya dijimos una palabra importante y una palabra clave, que son las instrucciones. Bueno, pues las instrucciones en la programación es el algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos que sirve para darle la solución a un problema. Este se tiene que dividir en 3 pasos o en tres segmentos que deben de estructurar esto para pues hacer de esto un algoritmo. Este debe de ser finito, tiene que tener un principio y un fin. Al ser finito, tiene que ser ordenado y tiene que ser específico. ¿Qué quiere decir con específico? Bueno, pues tiene que resolver un problema. A su vez, se deriva en el código. Muy bien, pero ¿qué es el código?, dirá usted. Bueno, pues el código en fundamentos de programación son la serie de pasos que lleva a cabo el humano para dárselos a la computadora. Estos no necesariamente los debe de entender la computadora, más bien es nuestro lenguaje y esto va a ser traducido a su vez por compiladores. Bueno, aquí dijimos otra palabra clave que es muy importante, que es el lenguaje. El lenguaje que lleva un código tiene que tener los signos básicos de la estructura el habla, que es principalmente la gramática. La gramática, esta tiene que contener el léxico, la síntesis y la semántica, para que la computadora pueda entenderlo perfectamente como nuestro lenguaje, que a su vez este es de alto nivel. Bueno, dijimos una palabra más importante, que es lenguaje de alto nivel, que es las palabras que nosotros podemos entender y comprender. Este también se deriva en el lenguaje medio, que el lenguaje medio es una combinación de lenguaje alto con lenguaje bajo. Esto solo lo pueden entender un poco las computadoras y un poco nosotros. Y el lenguaje bajo, que este es el que solo puede entender la máquina, la computadora. Hola, mi nombre es Rodríguez Montalvo Bruna Seguel y continuaré con la explicación de mi compañero Alan. En este caso les hablaremos sobre los tipos de compiladores. Hay dos tipos de compilador, el primero es el traductor y el intérprete. El traductor normalmente lo usamos para lenguajes de programación como C y C++, y el intérprete lo usamos para lenguajes de programación como Python y Java específicamente. Lo que hacemos en el traductor es que nosotros tenemos un lenguaje de alto nivel, es decir, lo que nosotros damos a las instrucciones en la computadora, que es un código origen, lo metemos dentro del traductor y nos genera un código destino. Este a la vez lo interpreta a través de binarios, es decir, ceros y unos que la computadora va a entender para poder desarrollar ese programa, que también llamamos ejecutables, y al final genera un código de bajo nivel. Un código de bajo nivel quiere decir que es un lenguaje que la computadora va a entender, a lo mejor nosotros no tan fácil, pero ella va a poder desarrollar lo que nosotros le estamos pidiendo a través de ese lenguaje. Y en el intérprete lo mismo, nosotros generamos un código origen, lo metemos dentro del intérprete y al final va a generar algo que nos va a mostrar un resultado de lo que nosotros queríamos hacer en nuestro lenguaje.
Ahora les voy a hablar sobre las etapas de un compilador. Un compilador tiene 6 principales etapas. En las primeras 3 etapas solamente se ejecutan para el intérprete y para el traductor son las 6 en total. En las primeras 3 etapas, que son correspondientes únicamente para el intérprete, hablamos sobre el análisis léxico, el análisis semántico y el análisis sintáctico de nuestro programa. Y el cuarto, que es a partir de donde está el traductor, generamos un código intermedio, un optimizador de errores y un generador de código máquina para que nuestra máquina pueda entender todo lo que nosotros le estamos diciendo a través de nuestro programa. Continuaré con el tema de clasificación de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se clasifican en 5 diferentes puntos. El primero es de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Y eso se clasifica de acuerdo a la abstracción de las palabras que nosotros usamos. Por ejemplo, el lenguaje de alto nivel es muy parecido a las palabras que usamos en nuestra vida diaria y cómo nos comunicamos siempre, ¿no? Un lenguaje medio es un lenguaje que nosotros todavía alcanzamos a percibir y también la máquina y es la mitad entre los dos. Y el lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que entiende la máquina para que nosotros podamos ejecutar algo o las instrucciones que nosotros le estamos dando. La segunda es por paradigmas de programación. En este caso tenemos imperativos, declarativos o programación orientada a objetos. Por ejemplo, en la orientada a objetos quiere decir que nosotros todo lo convertimos en un objeto para poder desarrollar nuestro programa. Y así tenemos atributos y métodos. Los atributos son las características de estos ciertos objetos y los métodos son los verbos o las acciones que hacemos a través de estos objetos que estamos nosotros desarrollando. También tenemos por propósito, que puede ser general o de dominio específico. Tenemos de nivel de complejidad. En este caso, por ejemplo, un lenguaje de alto nivel, un lenguaje entre más alto sea su nivel, es menos complejo. Quiere decir que, por ejemplo, un lenguaje de nivel es el que nosotros entendemos en nuestra vida diaria. Y viceversa, por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel es algo que nosotros no entendemos o no es tan fácil para nosotros, a diferencia de una máquina. Y la segunda es por su forma de compilar. En este caso hay intérprete y traductor, como ya habíamos dicho. En el caso muy en específico de Java que estamos ocupando, ocupa tanto traductor e intérprete. Ahora les voy a hablar en específico de las características que usa el lenguaje Java. Un lenguaje Java utiliza un lenguaje de alto nivel, es decir, que puede entenderlo conforme a las palabras que nosotros usamos y trabaja puramente orientado a objetos. Ya habíamos visto que en orientado a objetos todo se maneja a través de un objeto y hay métodos y atributos. También es independiente. Esto quiere decir que se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos y no es propio de alguno en específico. Es seguro, por lo que es menos propenso a errores o vulnerabilidades. Es multihilo, quiere decir que se puede ejecutar múltiples hilos simultáneamente. Y utiliza compilador e intérprete. Como ya vimos, para poder empezar nuestro curso de introducción a la programación es importante saber diferentes conceptos, como qué es la programación, qué son los lenguajes de programación, cómo se clasifican los lenguajes de programación, qué proceso existe para que el programador pueda desarrollar un programa, cómo entiende la máquina estas indicaciones que nosotros damos, los tipos de compilador, qué es Java, qué es programación orientada a objetos, qué es un objeto, qué es un método, qué es un atributo, etcétera, entre otros. Recordemos que Java, al ser uno de los principales lenguajes de programación, ha vivido diferentes versiones y diferentes modificaciones y actualizaciones para hacer lo que hoy es en día uno de los mejores lenguajes para poder crear cosas.